esta historia no me pertenece, créditos a Neon Zangetsu Fanfiction. Y así le dijo a los Aeldari. Vengan, festejemos juntos. Mis amigos son tus amigos. Tus enemigos son los míos. Tal fue el día en que les otorgó la gloria eterna y perdurable de los fideos y el caldo. Lorgar, líder de los portadores de la palabra, también conocido como el culto de ramen. Capítulo 14, matar la visión, parte I, algo había despertado. O estaba en proceso de despertar. De todas formas, esto planteó muchos problemas para Terra. Malcador conocía el peligro, sentía el dolor en sus huesos, pero por mucho que lo intentaba, no podía identificar la fuente de sus males. Cada vez que lo intentaba, se le escapaba entre los dedos nudosos como agua de lluvia, escurriéndose a pesar de sus esfuerzos por retenerla. Aún así, acechaba en su mente, casi invisible, pero no olvidable, en la punta de la lengua. Cambios sísmicos sacudieron la tierra. Tormentas oscurecieron los cielos. Réplicas psíquicas, llenas de risas lánguidas, atormentaron sus sueños. Todos los intentos de contactar al emperador fracasaron. Algo, o quizás alguien, le impedía activamente llegar a su viejo amigo. Miró hacia el lejano Marte, incapaz de calmar el sentimiento en su pecho. Algo estaba viniendo. Sus brazos finalmente quedaron libres. Antiguas cadenas, incrustadas con su sangre, yacían flácidas a sus pies mientras temblaba de triunfo, estremeciéndose de emoción y anticipación a partes iguales. Sus ataduras se debilitaban, pero no con la rapidez necesaria para su gusto. Se aferró a ellas con uñas y dientes, mutilándose hasta que sus piernas se soltaron, hasta que pudo volver a levantarse por sí misma por primera vez en eones. Solo sus alas y cola permanecían atadas. Con el tiempo, esos miserables eslabones rúnicos se desmoronarían por sí solos. No se atrevía a arrancarlos por miedo a lesionarse. Esperar a que flaquearan sería prudente. Pero ¿cuánto tiempo tomaría esperar? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No. No más. Había sido paciente, tan terriblemente paciente. Pero ahora su paciencia se había agotado. Exigió liberación. Escapar. Ahora. Gruñendo, se retorció y forcejeó contra sus ataduras, haciendo vibrar el planeta rojo sobre ella, amenazando con destrozarlo en su furia más justa. Sin embargo, estos fríos lazos de su esclavitud resultaron ser más fuertes que la mayoría. Fueron ellos los que restringieron la mayor parte de su poder, impidiéndole ejercer su fuerza plenamente. En el apogeo de su poder, podría haber roto estas ataduras y huido a las estrellas en un instante. Tal como era ahora, era una mera sombra de su antiguo ser, un fragmento destrozado que ansiaba ser completo. Pero aunque podían encadenar su cuerpo, no podían contener su mente. Podía sentir las formas de vida temblando de miedo mientras luchaba por su libertad. Los hijos del planeta rojo que era su prisión, aquellos que la adoraban sin saberlo, sin saber quién era. No sabían lo que estaba sucediendo, ni eran cómplices de su prisión. Les ahorraría su ira, por ahora. Ella tenía un solo enfoque, un solo objetivo, una sola fuerza feroz y ardiente que la impulsaba hacia la libertad. Él. Deseaba verlo con sus propios ojos. A este guerrero del fuego que, sin saberlo, había aflojado las cadenas de su esclavitud con su llegada a esta galaxia. A este ser ardiente que pronto sería responsable de su libertad. Brillaba en su mente como 1000 soles. Aún no lo había visto, y ya anhelaba conocerlo. Ella lo deseaba. Lo necesitaba. Lo ansiaba. Ella no sabía si consumirlo o conservarlo, francamente, aún no lo había decidido, pero ninguno de los objetivos podría lograrse mientras estuviera atrapada allí. Y entonces ella se enfureció de nuevo. Pero estas cadenas infernales aún se mantenían firmes. Esperar. Tal vez los del planeta rojo aún podrían resultarle útiles si se les diera un empujón. Luchando contra sus cadenas, extendió su mente. Y así habló, dirigiendo sus pensamientos hacia ellos. Venid a mí, hijos míos. Ven a tu diosa. Libérame. Angrón era justo. No justicia, sino lo justo. Había una diferencia. Consideraba que debía haber una distinción importante entre ambos, dado que eran conceptos relacionados pero distintos. Al igual que papá y papá. Según un diccionario, justo suele describir algo moralmente correcto, equitativo o merecido, mientras que justicia suele referirse a la cualidad de ser justo o a la administración de la ley según los principios prescritos. En teoría, eran la misma palabra, pero en realidad son totalmente diferentes. Quizás para algunos resulte confuso, pero él hizo lo mejor que pudo para mantener el equilibrio entre ambos. Por ejemplo, creía que papá, Naruto,
Era verdaderamente justo en toda su extensión. Aunque había caído del cielo, lo crió, lo educó en todo lo que importaba. No solo lo rescató de una tumba nevada, lo sanó y lo tomó bajo su protección, sino que fue mucho más allá. Lo entrenó, le inculcó principios rectos. Lo convirtió en algo más que lo que era, en un mejor hombre. Sí, eso fue. Exactamente. Un hombre mejor. Gracias a papá, sin duda se había convertido en una persona mucho mejor de lo que habría sido si se hubiera dejado a su suerte, o a la de los altos jinetes. Había visto lo que los clavos del carnicero le hacían a un hombre y se estremecía al pensar en lo que podría haberse convertido bajo su incesante tic-tac-tic. Lo habría vuelto loco. Lo habría convertido en un monstruo, se estremeció al pensarlo. Afortunadamente ese camino estaba cerrado para él. Juntos, él y papá habían aniquilado a los altos jinetes. Los habían erradicado de la mismísima faz de Nucería, para que sus semejantes nunca más vieran las estrellas. Al principio, pensó que ese era el alcance de su heroísmo. Pero no se detuvo ahí. Cuando el padre emperador, al que corrigió obedientemente, descendió como un gran dios dorado para reclamarlo, Naruto no lo permitió. Lo reprendió a la vista de todos, exigiendo saber por qué no había hecho más por él como su legítimo padre. Angron nunca había visto a nadie interrogar a un dios por él. Se sentía bien. Una persona menos preparada podría haber dado por terminada su carrera allí y haber renunciado mientras estaban en la delantera. No así Naruto. Su padre adoptivo no se detuvo. Cuando una diosa prisionera gritó en la disformidad, él respondió a su llamado, luchó contra Nurgle y ganó, con su ayuda. Luego la convirtió en su esposa. Al menos, Angron asumió que esa era la intención final de su padre, dada la forma en que ambos bailaban uno alrededor del otro. O iba a serlo. No estaba del todo seguro. El matrimonio era lo que hacían las parejas, ¿no? Confesó cierta inexperiencia en ese aspecto. Quizás debería considerar casarse con Thalía. Disfrutaba mucho de la presencia de la elfa, quien le había enseñado mucho sobre su pueblo. ¿Se permitía a los primarcas casarse? Quizás debería preguntarle a papá. Semántica. Volvamos a las acciones de papá y por qué creía que encarnaba la justicia. No solo había luchado contra una horda orca y la había conquistado, sino que luego llevó su campaña a las estrellas, aplastando a los cultistas de Colchis y recuperando a un hermano que nunca supo que tenía. Había roto las cadenas del Orgar y lo había liberado para ser todo lo que debía ser, todo lo que estaba destinado a ser. ¿No fue eso justo? Angron lo creía. La corrupción debía ser erradicada. La crueldad, reemplazada por la bondad. El mal, reprimido. El bien debía triunfar. Siempre y para siempre. ¿Y dónde no pudo? Debía ser vengado. Quizás esa era una perspectiva bastante ambigua. Algunos incluso podrían considerar hipócrita, y quizá lo fuera. Pero él creía en ello de todos modos. Así debería ser el mundo. No solo el mundo, sino la galaxia misma. Sin embargo, el emperador, su verdadero padre, insistió en que no era tan sencillo. Que en ese futuro sombrío y desolador, para muchos, solo había guerra. El emperador de la humanidad encarnaba, Angron quería decir justicia, pero a veces parecía que la justicia para la humanidad era demasiado grande, pues las demás razas solían considerarse secundarias, a veces inexistentes. Abhumanos, Eldars e incluso sus nuevos e improbables aliados orcos a menudo eran ignorados en sus planes, hasta que papá alzó la voz y abogó por ellos. El emperador deseaba unir a la humanidad bajo su mando, incluso conquistándola si era necesario. Sí, no quería ser cruel, pero decía que a veces hay que ser cruel para ser amable. A veces su señor padre escuchaba los consejos de Naruto. A veces no. Pero siempre dejaba que papá hablara. Quizás eso era bueno. Angron sabía dónde estaba su lealtad. Si llegara una batalla entre los dos, elegiría su bando sin dudarlo. No era ajeno a la trama de todo aquello, ni mucho menos. Papá se sintió afectado por la disformidad, y él también, en menor medida. El caos lo quería. Como lo hicieron el emperador y Lisa. Y los orcos. Tampoco hay que olvidarlos. Actuaban como si papá fuera un dios. No sabía qué hacer con ellos. Supuestamente, se suponía que serían poco más que brutos, pero últimamente se habían multiplicado, se habían vuelto más inteligentes y organizados. Aún estaban lejos de los brillantes estrategas del Imperio y los Eldar, pero era innegable que habían mejorado. Muchos habían cambiado mucho desde su guerra en Colchis. Bastaba con mirar para comprobarlo. Algunos podrían llamarlos brutos violentos y salvajes, pero Nuceria estaba contento con ellos, y él también.
Los orcos, por su parte, no estaban acostumbrados a ser bien recibidos, y mucho menos tratados con amabilidad. Muchos no sabían qué hacer con la amabilidad. Aplastar, machacar, matar, sí, sabían qué hacer. Pero hasta hace poco, las complejidades de otras emociones a menudo se les escapaban. Hasta hace poco, claro está. Justo el otro día había presenciado lo impensable desde lejos. Una niña con pintura verde le había ofrecido una flor a un orco. Una flor. Si bien el orco se la había comido enseguida, el sentimiento seguía ahí. La había observado con cautela, listo para entrar en acción si la bestia intentaba hacerle daño, pero no lo hizo. En lugar de eso, le sonrió con sus dientes rotos y le dio una palmadita en la cabeza, gentilmente. Elogiando su intrépido coraje. Gracias por la comida, nena. Eres buena. Aunque necesitas más verduras. La niña se había reído antes de que su madre la arrastrara. Los orcos de papá estaban un poco confundidos, pero tenían el espíritu, supuso. ¿Podrían cambiar? Y al cambiar su propia especie. Fue posible. Lo llamaban gran imbécil rojo, no por sus armas ni armadura, ni siquiera por su piel, que no era roja en absoluto, sino por los innumerables cadáveres carmesí que dejó a su paso cuando él y su legión los combatieron por primera vez. Aquella había sido una batalla sangrienta, una que recordaba bien. Había matado a muchísimos orcos ese día antes de que papá matara a su jefe y los sometiera. Angron no disfrutaba del combate como otros. Al fin y al cabo, seguía siendo un empático. Un paladín justo que prefería proteger en lugar de atacar, curar en lugar de herir. Pero lucharía por lo que era correcto, y por papá, si nadie más lo hiciera. Él fue mío primero. Yo lo vi primero. No dejaré que nadie le clave las garras. Isa estaba bien, suponía, al igual que los orcos en menor medida, pero no le gustaba cómo a veces padre miraba a Naruto. Como si no supiera qué hacer con él. Sabía que no podía luchar contra todos, pero haría todo lo posible por proteger a papá. En cualquier caso, las cosas estaban cambiando. Lo sabía mucho antes de que llegaran los supuestos hijos de Isa. Y si eso significaba quedarse aquí, esperando una nave de desembarco a Eldari, entonces que así fuera. Había discutido largo y tendido sobre esto, insistiendo en ser él quien recibiera al contingente Eldar, o era una congregación. Y, tras insistir un poco, papá accedió. El emperador no tanto, pero con el tiempo, su progenitor entró en razón y se retrató. Algo sobre ampliar su visión del mundo, había dicho. Otros se habían opuesto, pero tras persuadirlos, accedieron a regañadientes a sus exigencias. ¿Y cuántos eran? Thalía permaneció junto a él, con su arma en la mano, mientras observaban el descenso de la nave. Se alegró de su compañía y de quienes lo rodeaban. Naturalmente, no había venido solo. Solo un necio recibiría a un enviado extranjero desarmado. Había traído lo mejor de su legión aquí para saludarlos como una demostración de fuerza. Orias, el bibliotecario. Lorque, poderoso Dreadnought. Galan Surlak, osco boticario. Mago, francotirador curtido y experimentado. Corit, su tecnomarine, inteligente y rápido con la lengua. Y por último, pero no menos importante, Karn, que no necesitaba más presentación. Tenía la sensación de que los necesitaría a todos. Aún estaba por verse si estos Aeldari estaban allí para cooperar o para purificar. Así que allí estaban, en las llanuras de Nucería, lejos de los límites de la ciudad, esperando la llegada del emisario Eldar. Nadie habló, y él no los culpó. Él mismo estaba bastante preocupado. La nave Aeldari era un barco grande, visible incluso desde allí. Una hermosa embarcación que ni siquiera podía esperar describir. Los que lo custodiaban eran aún más grandes. Un leve silbido llegó a sus oídos, lo que provocó que Afron mirara hacia arriba. Y bien lo hizo, porque dos gigantescos titanes de hueso blanco cayeron de la órbita para flanquear la nave antes de que pudiera aterrizar. Eran más grandes que Lorque. Más grande que él. Sus aliados se erizaron y se reunieron a su alrededor, dispuestos a vender caras sus vidas para que él pudiera escapar a la ciudad y ponerse a salvo. No había tiempo. Mientras observaba, la nave aterrizó y bajó la rampa a regañadientes. Descendieron guerreros con armadura negra, cuyos yelmos no delataban nada. Más pequeños que Isa, quien insistía en que la llamara madre, sin embargo, presentaban una figura imponente al detenerse a poca distancia de ellos. Al cabo de un momento, otro lo siguió, más alto que los demás, y se quitó el yelmo. Era un hombre de aspecto sombrío, con cabello oscuro y orejas puntiagudas, y lo que parecía una extraña joya en la frente. Y sus ojos, no se parecían a nada que hubiera visto antes. Se le clavaron en el alma. Saludos.
Cuando el emisario Eldar finalmente habló, su voz era baja, rica y resonante. Soy Eldrad Ultran. Vidente y líder de mi pueblo. Tú eres el primarca Angrón, ¿verdad? Líder de la 12ª Legión. Su mirada se dirigió a Thalía, notando a su compañero Eldar de un vistazo, y frunció el ceño. Ah, y tú, Thalía, también. Bien. Eso simplifica las cosas. Sabía tanto. El joven primarca se encogió de hombros, confundido, con los ojos abiertos. ¿Cómo? El rostro curtido de Eldrad se arrugó en una sonrisa sombría. Tenemos mucho que discutir.